En los años 80, el lujo tenía otra cara. Motores con carácter, interiores tapizados que abrazaban y un confort indiscutible. Hoy redescubriremos 5 clásicos de lujo de aquella década dorada. Modelos que mezclaban elegancia, potencia y una actitud que ya no se fabrica. Y si alguno te suena, probablemente sea porque creciste en el asiento del copiloto. Número 5. En 1986, si querías lo mejor que el mundo tenía para ofrecer sobre 4 ruedas, no mirabas hacia Detroit, mirabas hacia Stuttgart, y lo que veías era esto: el Mercedes-Benz 560 SEL W126, un sedán que no solo definió el lujo, lo refinó, lo destiló hasta convertirlo en una experiencia que pocas veces volvió a repetirse. Era el modelo tope de gama de la clase S, la punta de lanza tecnológica de Mercedes. Y eso se notaba en todo. Debajo del capó, un V8 de 5.6 litros, con más de 300 caballos de fuerza y una entrega de torque tan suave que parecía que el auto flotaba. La aceleración era sorprendente para su tamaño. 0 a 100 en 6,9 segundos, y una velocidad limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora. Pero el 560 SEL no se trataba de ir rápido. Se trataba de cómo lo hacía, con serenidad, con aplomo, con una sensación de que el mundo afuera se movía, y tú no. El interior era un santuario. Asientos de cuero auténtico, amplios, profundos, con regulación eléctrica en múltiples direcciones, memoria de posición y calefacción independiente. Climatizador automático Bisona. Cortinas eléctricas traseras, iluminación ambiental tenue y un aislamiento acústico tan preciso que los ingenieros de la época lo llamaban el silencio Mercedes. Pero había más. Volante de cuero, acabados en madera de nogal real, reposabrazos con compartimentos secretos y hasta teléfono integrado y reproductores de cassette estéreo Becker, que eran el estándar de la alta fidelidad automotriz. En seguridad iba varios pasos adelante. Tenía airbags, ABS, cinturones con pretensores y una carrocería diseñada con zonas de deformación programada en 1986. Sí, cuando otras marcas aún pensaban que el lujo era solo cromo y tapicería, Mercedes hablaba de protección, ergonomía y eficiencia. La suspensión autoajustable hidroneumática convertía cualquier carretera en una alfombra mágica, y su dirección asistida variable era suave en ciudad, firme en autopista. Todo estaba calibrado para una sola cosa: que el conductor no tuviera que pensar, solo disfrutar. Y aunque medía más de 5.16 metros de largo, su silueta era limpia, sobria, sin adornos innecesarios. Porque no buscaba llamar la atención, simplemente imponía respeto. Fue el auto de presidentes, diplomáticos, magnates y celebridades, pero también de coleccionistas, puristas y conductores que sabían exactamente lo que querían. Un coche que se hizo para durar y que 40 años después sigue haciéndolo. Hoy el W126 es considerado por muchos como la mejor generación de la clase S. Un punto de equilibrio perfecto entre ingeniería analógica y lujo real. Porque hay autos que envejecen, y hay otros como este que simplemente maduran. Número 4. Es cierto que existen autos que envejecen con dignidad, y otros que parecen haber nacido clásicos. El BMW 635 CSI, más que un gran turismo, fue una afirmación silenciosa de poder y precisión. Corría 1985, y mientras muchos fabricantes competían por volumen o extravagancia, BMW apostaba por el equilibrio, por un diseño que transmitiera fuerza sin exagerar, y por una mecánica que hablara con las manos en el volante. Diseñado por Paul Bracq, el E24 fue el primer Serie 6 de la historia. Y hasta el día de hoy, sigue siendo para muchos el más hermoso. Sus líneas alargadas, su perfil bajo, el largo capó y esa caída trasera suave, daban una silueta que parecía moverse incluso cuando estaba detenido. El 635 CSI no era solo apariencia. Llevaba un motor M30 de 6 cilindros en línea, de 3.4 litros, con 218 caballos de fuerza y un rugido tan fino como adictivo. Iba acoplado a una caja manual de 5 marchas, aunque algunos venían con automática. Y aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 7 segundos. Pero este BMW no se trataba de correr en línea recta, sino de sentir cada curva como si el chasis y el cuerpo fueran uno solo.
La suspensión independiente, la distribución de peso casi perfecta y la dirección precisa hacían que se comportara como un coupé deportivo, pero con el refinamiento de una berlina de lujo. Por dentro, el 635 CSI era sobrio y enfocado al conductor, tablero orientado, grandes relojes analógicos, materiales nobles y un nivel de acabado digno de un auto premium europeo. Asientos deportivos con excelente sujeción lateral, aire acondicionado, techo solar y un sistema de sonido que era de lo mejor en su época. Y sí, tenía computadora de a bordo. En 1985, BMW no solo vendía rendimiento, también vendía tecnología, conectividad y eficiencia antes de que esas palabras se pusieran de moda. El 635 CSI fue un coche de élite, refinado, deportivo, elegante. Un modelo que supo mantenerse por más de una década en el catálogo y que todavía hoy, casi 40 años después, conserva una legión de fanáticos que lo ven como lo que realmente es. Un BMW de la vieja escuela. Hecho para manejarse, hecho para disfrutarse, hecho para durar. Número 3. Si el Mercedes-Benz ofrecía lujo europeo con precisión, el Cadillac Fleetwood Brougham de 1984 era lujo americano en su forma más pura y ostentosa. Porque este Cadillac no se movía, se deslizaba, no te llevaba a un destino, te escoltaba. Era el tipo de auto en el que nadie preguntaba quién eras, porque ya lo sabían. Con más de 5.7 metros de largo, carrocería recta como una limusina y cromados que brillaban desde cualquier ángulo, el Fleetwood no necesitaba alardear. Su sola presencia llenaba avenidas. En 1984, Cadillac ofrecía esta joya con un motor V8 de 4.1 litros, inyección electrónica y una caja automática de 4 velocidades. No era rápido, ni lo intentaba. Este auto estaba pensado para que te relajaras mientras flotabas por la carretera, y lo cumplía con una suspensión suave como algodón y un aislamiento acústico que convertía el tráfico en silencio. El interior era, literalmente, una sala de estar rodante. Butacas amplias como sillones, tapizadas en terciopelo o cuero, con bordados que parecían hechos a mano, molduras en madera, relojes analógicos y una atmósfera que combinaba tradición con toques de modernidad. Aire acondicionado automático, control de crucero, elevalunas eléctricos, cierre centralizado e incluso una luz de lectura individual para los pasajeros traseros. Y no faltaban los emblemas dorados, las insignias Brougham en cursiva, ni el legendario ornamento del capó con la corona de Cadillac. Su consumo era desproporcionado y pesaba más de 2 toneladas. Pero nada de eso importaba, porque el Cadillac Fleetwood era el auto de quienes ya habían llegado a la cima, no de quienes estaban apurados por alcanzarla. Este modelo representó el final de una era donde el lujo no se justificaba, se imponía, donde lo grande era sinónimo de prestigio. Y donde un auto no solo era transporte, sino un símbolo de estatus. El Fleetwood Brougham no necesitaba ser moderno, solo necesitaba ser un Cadillac, y en eso fue insuperable. Número 2. En los años 80, mientras Estados Unidos construía naves de carretera con V8 y formas cuadradas, Jaguar apostaba por algo más refinado, más cerebral, más europeo. El Jaguar XJ6 Series 3 de 1986 no era un auto para hacerse notar a gritos. Era para quienes no necesitaban llamar la atención, porque sabían que la elegancia real no necesita explicaciones. Diseñado por Pininfarina, sí, el mismo genio detrás de íconos italianos. Esta versión del XJ6 fue una de las más equilibradas visualmente, más baja, más estilizada, con líneas sutiles que fluían como tinta sobre papel de carta, una mezcla perfecta entre distinción inglesa y precisión italiana. Bajo el capó, el famoso motor XK de 6 cilindros en línea, con versiones de 3.4 o 4.2 litros, ofrecía una conducción suave como el té de la tarde. No buscaba adrenalina, buscaba gracia en movimiento. Cada aceleración era progresiva, elegante, como si el auto no quisiera molestarte con un tirón innecesario. Pero era por dentro donde el XJ6 se volvía inolvidable. El interior era un homenaje al viejo mundo. Cuero con oli de grano fino, madera de nogal real en el tablero y puertas, botones metálicos bien espaciados y ese aroma inconfundible a materiales nobles. Como entrar en una biblioteca privada de algún lord británico. Cada detalle estaba ahí para recordarte que no estabas conduciendo un auto común. Estabas habitando una cápsula de sofisticación, con relojes analógicos, luz tenue y una insonorización que te aislaba del ruido.
pero no del mundo. ¿Tenía problemas? Por supuesto. La fiabilidad eléctrica de este modelo en los 80 era temperamental, y el mantenimiento no era barato ni sencillo, pero quienes tenían uno no lo cambiaban por nada, porque el XJ6 no era una máquina, era una experiencia. Este fue el último de los XJ con el diseño clásico, antes de que la modernidad borrara un poco del alma artesanal que lo hacía único, y por eso, aún hoy, muchos lo consideran el Jaguar más puro. El que resumía todo lo que la marca representaba antes de la era globalizada. El Jaguar XJ6 Series 3 no era para impresionar a todos, era para impresionar al que realmente entendía. Número 1. En una década donde los autos comenzaban a perder identidad en busca de eficiencia, el Buick Riviera de 1983 decidió hacer lo contrario. Se volvió más raro, más excéntrico, y en cierto modo, más inolvidable. Esta sexta generación del Riviera no era solo un auto, era una declaración de estilo estadounidense que mezclaba lujo, tecnología y presencia desmedida. Diseño atrevido, con líneas marcadamente angulosas, faros escamoteables, una trasera elegante y ese largo capó que parecía eterno. Pero lo más impactante estaba dentro. Porque el Riviera del 83 no era solo comodidad, era ciencia ficción para su época. Pantalla táctil, CRT en el tablero, sí, en 1983, con navegación rudimentaria, climatizador digital y monitoreo de datos del vehículo, un precursor de los sistemas multimedia actuales. En un coche con suspensión suave como flan y asientos delanteros que eran más sillones que butacas. Y no hablamos solo de apariencia. Este Buick ofrecía un V8 de 5.0 litros, tracción delantera, inusual para su categoría, y un enfoque total en el confort del conductor y los pasajeros. No solo corría, se deslizaba, no aceleraba, le susurraba al asfalto. ¿Era perfecto? No. Pesaba más de 1.700 kilos, sus consumos eran altísimos, y esa tecnología tan avanzada solía romperse, pero eso no evitó que se convirtiera en ícono de la alta clase americana de los 80. El Riviera fue el auto de ejecutivos, estrellas de televisión y personajes que sabían que el lujo no era europeo ni japonés. Era una butaca de terciopelo en un salón rodante con panel futurista. Hoy, este modelo es una joya para coleccionistas que no buscan solo belleza, sino historia, rareza y un pedazo de esa América que se atrevía a soñar en grande. Porque eso es lo que definía a estos autos. No eran perfectos, pero tampoco intentaban serlo. Eran únicos, irrepetibles, y hablaban de una época en la que el lujo venía con personalidad. Fueron símbolos, experiencias, estilos sobre ruedas. Y aunque el mundo cambió, ellos quedaron como testigos de un tiempo en el que se podía soñar con grandeza sin pedir permiso. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos 5 fue tu favorito? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir viajando en el tiempo, en pantalla te dejo otros videos que pueden ser de tu interés. Haz clic en alguno de ellos. Te espero por allá.